Pues bien, nos habíamos quedado aquí. Entonces, no importa si el cuestionario contiene preguntas abiertas o cerradas, en ambas se debe precisamente codificar la Uno información de los para que se fallecidos pueda es Adán analizar y Coronado se Marroquín, pueda un hombre de procesar. Aquí tenemos un ejemplo precisamente de una pregunta cerrada. Es muy fácil de codificarla. Recuerden que esos números solamente ustedes los deberán conocer. En este caso, cuando contesten sí, su código es uno. Tener mucho cuidado. Código es uno, no que su valor sea uno. Tener cuidado con eso. Si en este caso la persona contesta no, esa respuesta se codifica, su código es 2. Posteriormente va a venir esa parte que también debieron de haber visto en metodología de la investigación, cuando se aplican precisamente eh, las medidas de central. Estamos hablando precisamente de la moda media y mediana, para ver precisamente cuál es el comportamiento general, qué es lo que piensan o qué es lo que sienten. Pero repito, estos números son códigos, no son valores en sí de la respuesta, porque no es un examen. Ahí tenemos un ejemplo de una pregunta de opción múltiple, 5 opciones de respuesta, y obvio se le asigna un código a cada una de ellos. Si los números les causan conflicto, pues pueden utilizar letras. Y entonces, ahora sí, A no vale más que B, ni C o D vale más que A. Entonces, les repito, pueden utilizar números, o si los números les causan conflicto, pueden codificar precisamente a través de letras. Ahora vamos a ver precisamente la parte de planeación de un cuestionario. De hecho, ustedes ya, de hecho, se adelantaron, lo vivieron, algunos de ustedes. Vean precisamente si cumple con los requisitos. Entonces, número uno, las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados o que les piden precisamente su opinión. Entonces, en sus casos, la mayoría de los conceptos era acorde, ustedes estaban utilizando un lenguaje sencillo, entendible. Repito, en el caso de que quieren utilizar un tecnicismo, un concepto en este caso que hace referencia exclusivamente a alguna acción, algún procedimiento, pueden hacerlo, pero tendrían que explicarle eh, con anticipación a qué se refieren. Ahí tenemos el ejemplo de una pregunta eh, que aparentemente es muy simple, pero hay que ser precisamente lo más claros y precisos posibles, como vimos. ¿Ve usted televisión? Entonces, la forma en que cómo está redactada la pregunta, pues bien se presta para que sea cerrada, sí o no, pero solamente está preguntando eso. ¿Ve usted televisión? Y es diferente a que se pregunte, ¿cuántos días durante la última semana vio televisión? Entonces, aquí ya cambia la pregunta. En consecuencia, la respuesta, pues, puede prestarse tanto para que sea abierta como cerrada. Que las preguntas sean lo más breve posibles, no echar choros. Debe utilizarse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. Que las preguntas no incomoden a las personas, ni que tampoco se perciban amenazantes, ni tampoco que la persona se pueda sentir enjuiciada con respecto a lo que piensa, lo que hace o a lo que siente. Aquí pongo un ejemplo. Entonces la pregunta es bastante ruda. ¿Acostumbra a consumir algún tipo de bebida alcohólica? Entonces la persona puede, digamos, pensar más allá, ¿no? Acostumbra a consumir. Ah, ya está insinuando que soy una persona alcohólica, una persona ebria, borracha. Y entonces aquí el ánimo por participar de las personas se va a reducir. Entonces ahí está la idea, pero se puede colocar de otra forma para despertar curiosidad
por parte del entrevistado. Primera opción, algunos de sus amigos acostumbran consumir cierto tipo de bebida alcohólica. Y entonces aquí esta pregunta no está siendo demasiado directa, sino que sí precisamente se va por una línea. Entonces es muy probable que si sus amigos consumen alcohol, también es probable que en este caso el encuestado lo haga. Pero obvio, después vamos a preguntar por la frecuencia. Aquí tenemos otra opción. ¿Cuál es el tipo de bebida favorita? ¿Cuál es tu tipo de bebida favorita? Y entonces aquí la persona puede responder cualquier cosa, puedes incluso hasta decir café. Ah, bueno, entonces si me dice café, me dice refresco, pues es muy probable que no ingiera alcohol. Y ya si me dice cerveza clara o incluso me menciona una marca específica de licor, eh, pues desde luego ahí ya estoy confirmando que consume alcohol. Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o a una relación lógica. Entonces, preguntas disparatadas no tienen cabida. Revisen precisamente la redacción. Entonces, a veces se quiere preguntar mucho y la pregunta es confusa y entonces, obvio, vayan de forma lenta. Aquí tenemos un ejemplo en donde está mezclando, eh, pues 2 cosas. ¿Acostumbra us acostumbra usted ver televisión y escuchar radio diariamente? Entonces, aquí la persona se puede sentir confundida. Ajá, ¿con qué inicio? ¿Con la televisión? ¿Con el radio? Y a lo mejor da por hecho y da una respuesta también confusa. Sí. Entonces, yo estoy esperando que me dé más información y solamente su respuesta es sí. Las preguntas no habrán de inducir las respuestas. Eso también es algo muy común en los cuestionarios que son mal hechos o son tendenciosos. Aquí viene un ejemplo. ¿Considera usted que el candidato fulanito de tal es el mejor candidato para dirigir nuestro país? Entonces, aquí está siendo tendenciosa porque ya les está metiendo la idea de que tal sujeto es el correcto, es el adecuado. ¿Cuál sería la forma correcta de esta pregunta? ¿Cuál considera que sea el candidato más apto para dirigir nuestro país? Entonces, ahí no está induciendo a ninguno. Y por lo tanto, el sujeto pues, puede responder lo que quiera. Las preguntas no pueden apoyarse en instituciones, ideas respaldadas socialmente, ni en evidencia comprobada, pues porque prácticamente son preguntas de sobra. Ahí viene un ejemplo. La Organización Mundial de la Salud ha realizado diversos estudios y concluyó que el tabaquismo provoca diversos daños en el organismo. ¿Considera usted que fumar es nocivo para la salud? Entonces, no, está mal formulada la pregunta. Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. Y obvio, tiene que ver precisamente, obvio, con la misma redacción con la cual precisamente se emplea. Ahí tenemos el ejemplo. ¿Qué no le agrada de este centro comercial? ¿Qué le desagrada de este centro comercial? Sería precisamente la forma correcta. No deben hacerse preguntas racistas o sexistas ni que ofendan a los participantes. Entonces, recuerden, estamos en la era de los derechos humanos y entonces debemos de tener un lenguaje inclusivo. Entonces, tenemos que referirnos a ellos, a ellas y a aquellas que todavía no están bien definidos y que incluso, lo vamos a practicar, debemos de tener una tercera opción cuando les preguntemos o cuando queremos relacionar precisamente con el género, masculino, femenino, y la tercera opción que debería de manejarse es precisamente prefiero no contestar.
precisamente y para que se incluyan todos aquellos, porque van a querer pedir su casilla. Y entonces bisexuales, transexuales, y a mí no me interesan esas categorías y así sucesivamente. Entonces hay que pensar en algo precisamente que no ofenda a los demás. ¿Qué siente usted sobre la muerte de su hijo? Sería un ejemplo de una respuesta, digo, de una pregunta inadecuada, fuera de lugar. Y hemos terminado el aspecto teórico, en este caso de la entrevista.